Construyó un imperio con sangre y mentiras. Ahora sus hijos descubren que su madre mató a su verdadero padre por poder. El poder corrompe, pero los secretos familiares destruyen. Cuando doña Carmela Montoya cae enferma, sus 4 hijos descubren que el imperio tequilero familiar se construyó sobre un asesinato que cambiará sus vidas para siempre. Las dinastías mexicanas esconden las historias más oscuras. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para descubrir cómo el poder y la ambición pueden convertir a una familia en sus peores enemigos. El sol de Jalisco se filtraba a través de los vitrales azules de la hacienda La Corona, iluminando con destellos cobalto la sala donde los hermanos Montoya aguardaban. La imponente mansión, rodeada de campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte, había sido el centro del imperio tequilero de la familia durante 3 generaciones. Pero hoy, el ambiente en la casona colonial no era de celebración, sino de tensa espera. Alejandro, el mayor de los hermanos, a sus 45 años, consultaba constantemente su Rolex mientras caminaba de un lado a otro del salón. Como director financiero de Tequila Montoya, estaba acostumbrado a controlar cada situación. Pero la repentina convocatoria del notario familiar tras el derrame cerebral de su madre había alterado su meticulosa rutina. ¿Podrías sentarte de una vez? Me estás poniendo nervioso, espetó Lucía, la única hija mujer, de 42 años. Elegante y fría como el cristal fino en que servían su tequila premium, dirigía el departamento de marketing con la misma precisión que aplicaba a su apariencia impecable. ¿Alguien sabe algo de mamá?, preguntó Rafael, de 40 años, el más sensible de los hermanos, quien como maestro tequilero había elevado la calidad de sus productos hasta ganar reconocimientos internacionales. Su rostro reflejaba preocupación genuina, algo poco común en esta familia acostumbrada a ocultar emociones. El último en llegar fue Diego, de 38 años, quien entró a la sala con el desenfado característico del hijo menor. Como responsable de relaciones públicas, su carisma natural y sus conexiones en la alta sociedad mexicana habían abierto puertas importantes para la expansión del negocio. Siento el retraso, dijo, aflojándose la corbata. El tráfico desde Guadalajara estaba imposible. ¿Cómo está mamá? Estable, según los médicos, respondió Alejandro. Pero inconsciente. No hay cambios desde anoche. El repentino derrame cerebral de doña Carmela Montoya, la matriarca de 70 años que dirigía el imperio con puño de hierro, había sacudido los cimientos de la empresa familiar. Por primera vez en décadas, el poder quedaba momentáneamente vacante, y la tensión entre los hermanos era palpable. La llegada del licenciado Ernesto Vega interrumpió el incómodo silencio. El anciano notario, amigo personal de doña Carmela desde la juventud, entró con una carpeta de cuero gastado bajo el brazo y una expresión grave que auguraba malas noticias. Lamento las circunstancias de esta reunión, comenzó tras los saludos formales. Como saben, doña Carmela dejó instrucciones específicas en caso de quedar incapacitada. Debo informarles sobre la situación legal y financiera actual de Tequila Montoya. Los hermanos se sentaron alrededor de la mesa de roble que dominaba el centro de la sala, la misma donde su madre había presidido innumerables reuniones familiares, reprimendas y negociaciones. No entiendo la urgencia, comentó Diego. Mamá podría recuperarse en cualquier momento. El licenciado Vega se aclaró la garganta. Me temo que hay asuntos que no pueden esperar. El Banco Nacional ha llamado varios préstamos importantes y exige pago inmediato. La empresa enfrenta una crisis de liquidez severa. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Alejandro fue el primero en reaccionar. Eso es imposible. Revisé los estados financieros hace 2 semanas. Estamos sólidos. Los documentos que revisaste estaban alterados, respondió el notario con evidente incomodidad. Doña Carmela ha estado ocultando la verdadera situación financiera durante meses. ¿Estás diciendo que mi madre falsificó documentos financieros? Lucía se incorporó, indignada. La mujer que nos desheredó a todos por pequeñas mentiras. El licenciado Vega asintió gravemente. La situación es aún más complicada. Hay otro asunto que doña Carmela me pidió revelar solo en caso de que ella quedara incapacitada. Extrajo un sobre amarillento de la carpeta. Esta carta explica todo. La carta, escrita con la inconfundible caligrafía de su madre, comenzaba con una confesión que dejó a los hermanos Montoya paralizados.
el imperio tequilero que creían fundado por su padre, Francisco Montoya, en realidad había pertenecido originalmente a Eduardo Velázquez, socio y amigo de juventud de sus padres. Según las palabras de Carmela, cuando el negocio comenzó a despegar, Eduardo planeaba venderlo a una multinacional extranjera. En un acto desesperado para proteger lo que sería el legado familiar, Carmela había alterado los frenos del auto de Velázquez, provocando el accidente que todos creían había sido obra del destino. Con Eduardo fuera del camino y sin herederos conocidos, Francisco y Carmela habían logrado quedarse con la destilería mediante documentos hábilmente falsificados. El supuesto genio empresarial de su padre había sido, en realidad, el trabajo de un hombre cuya vida Carmela había terminado prematuramente. «Esto es una locura», murmuró Diego, pálido como la cera. «Mamá no pudo haber». «Sigue leyendo», indicó el notario. «Hay más». La segunda revelación fue igualmente devastadora. El reciente colapso financiero no era producto de malas inversiones o problemas de mercado, sino de un chantaje sistemático. Alguien que conocía la verdad sobre la muerte de Eduardo había estado extorsionando a Carmela durante el último año, sangrando las arcas de la empresa hasta llevarla al borde de la quiebra. ¿Quién?, exigió saber Alejandro, su voz apenas un susurro ronco. «No lo menciona», respondió el licenciado. «Pero hay más. Doña Carmela descubrió hace poco que Eduardo Velázquez tenía un hijo ilegítimo que nunca reconoció. Ella cree que podría ser quien está detrás del chantaje». Los hermanos intercambiaron miradas atónitas. Su madre, la mujer que les había inculcado valores de honestidad y honor mientras construía un imperio sobre sangre y mentiras. La hipocresía era tan abrumadora como desconcertante. «Necesitamos tiempo para procesar esto», declaró Lucía, siempre la más práctica. «¿Cuál es exactamente nuestra situación financiera?» Las cifras que presentó el licenciado Vega eran alarmantes. Tequila Montoya necesitaba 50 millones de pesos en menos de un mes para cubrir préstamos vencidos y pagos pendientes a proveedores. Sin ese dinero, perderían el control de la empresa que los bancos pondrían en venta al mejor postor. «Cada uno de nosotros tiene acceso a fondos personales», razonó Alejandro. «Podemos reunir el dinero». «¿Por qué deberíamos?», respondió Diego con amargura. «Todo ha sido una mentira. ¿Vamos a sacrificar nuestro dinero para salvar una empresa fundada sobre un asesinato? Es nuestro legado, nos guste o no», argumentó Rafael. «Miles de empleados dependen de nosotros». La discusión se acaloró rápidamente. Alejandro, siempre el más ambicioso, insistía en salvar la empresa a toda costa. Lucía calculaba fríamente los pros y contras financieros. Rafael se preocupaba por los trabajadores y la tradición tequilera familiar. Y Diego, indignado, cuestionaba si debían encubrir el crimen de su madre. «Hay algo más que deben saber», interrumpió el licenciado Vega, cuando la discusión alcanzaba su punto más tenso. Doña Carmela dejó un testamento actualizado hace apenas un mes, distribuyendo el control de la empresa de manera inusual. Según el Nuevo Testamento, ninguno de los hermanos recibiría control mayoritario. En cambio, las acciones se dividirían en partes iguales, con una cláusula especial: solo podrían tomar decisiones importantes por unanimidad. Era como si Carmela, presintiendo su final, hubiera querido forzarlos a trabajar juntos, o a destruirse mutuamente. «Es su último acto de control», murmuró Lucía. «Incluso desde una cama de hospital sigue manejando los hilos». Esa noche, mientras el licenciado Vega se retiraba dejándolos con más preguntas que respuestas, los hermanos Montoya se encontraron solos en la hacienda familiar, cada uno perdido en sus pensamientos. Alejandro se encerró en el antiguo despacho de su madre, revisando frenéticamente documentos financieros, buscando fondos ocultos o activos que pudieran liquidarse rápidamente. Su mente pragmática ya había superado el shock inicial, lo importante ahora era salvar el negocio, sin importar su origen turbio. Lucía salió a la terraza, contemplando los campos de agave bañados por la luz plateada de la luna. Toda su vida había luchado por demostrar su valía en un mundo dominado por hombres, siguiendo el ejemplo de su madre. Ahora se preguntaba si había estado emulando a una criminal. Rafael bajó a la destilería, perdiéndose entre los alambiques de cobre y barricas de roble donde el tequila añejaba pacientemente. Este lugar era su refugio, donde creaba algo puro y auténtico. ¿Cómo podía algo tan noble provenir de orígenes tan oscuros?
Diego, siempre el más impulsivo, tomó su auto y condujo hasta Guadalajara, buscando ahogarse en ruido y distracción para no pensar en la verdad que acababa de destrozar la imagen de su madre. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada. Un hombre llamado Javier Velázquez solicitaba ver a los hermanos Montoya. Decía ser el hijo de Eduardo Velázquez. Reunidos nuevamente en la sala principal, los 4 hermanos observaron al visitante con una mezcla de recelo y curiosidad. Javier, de unos 45 años, tenía un aire de dignidad tranquila que contrastaba con la tensión ambiente. Su parecido con las viejas fotografías de Eduardo era innegable. He esperado este momento durante años, comenzó Javier. Aunque lamento las circunstancias que lo han provocado. ¿Eres tú quien ha estado chantajeando a nuestra madre?, preguntó Alejandro directamente. Javier sonrió con tristeza. No soy un chantajista. Soy un hijo buscando justicia por la muerte de su padre. Durante la siguiente hora, Javier les contó su historia. Había crecido sin conocer a Eduardo, criado por su madre soltera en condiciones humildes. Solo al morir ella, hace 5 años, descubrió la verdad sobre su padre a través de cartas y documentos guardados. Su investigación lo llevó eventualmente a la verdad sobre la muerte de Eduardo y el robo de la destilería. Hace un año, confrontó a Carmela con sus hallazgos. No esperaba que confesara tan fácilmente, relató Javier. Estaba cansada de cargar con ese secreto. Me ofreció dinero para mantener el silencio. Entonces sí la estabas chantajeando, acusó Lucía. El dinero era para los proyectos comunitarios que mi padre quería desarrollar antes de morir, respondió Javier con calma. Escuelas y clínicas en las comunidades rurales de Jalisco. Doña Carmela accedió a financiarlos como una forma de redención, supongo. Los hermanos intercambiaron miradas escépticas. Sonaba noble, pero ¿era creíble? Si lo que dices es cierto, intervino Rafael. ¿Quién está drenando las finanzas de la empresa entonces? Javier pareció genuinamente sorprendido. ¿Drenando las finanzas? No entiendo. Alguien ha estado extorsionando sistemáticamente a Tequila Montoya, explicó Alejandro. Según nuestra madre, creía que eras tú. Una nueva sombra de duda se cernió sobre la reunión. Si Javier decía la verdad, había otro jugador en este drama familiar, alguien más que conocía el oscuro secreto de Carmela. La respuesta llegó esa misma tarde, de la forma más inesperada. El doctor Gutiérrez, médico personal de doña Carmela desde hace décadas, solicitó una reunión urgente con los hermanos. Su madre ha recuperado la conciencia brevemente, informó. Insistió en que les entregara esto. Les mostró un teléfono celular desconocido. Dijo que la contraseña es la fecha del accidente. En la privacidad del despacho familiar, los hermanos desbloquearon el dispositivo. Contenía una única aplicación de mensajería con conversaciones entre Carmela y alguien identificado simplemente como socio. Los mensajes detallaban transferencias millonarias y amenazas apenas veladas. Parece que el chantajista es alguien cercano, murmuró Alejandro, revisando las fechas y montos que coincidían con los movimientos financieros anómalos de la empresa. Fue Diego quien hizo la conexión primero. Estas transferencias coinciden con las fechas en que el licenciado Vega venía a la hacienda. ¿El notario? Lucía parecía escéptica. ¿Por qué arriesgaría su reputación? Porque siempre estuvo enamorado de mamá, respondió Rafael quedamente. Todos lo sabíamos. Ha sido su confidente por décadas. Las piezas encajaron con aterradora claridad. Ernesto Vega, el fiel notario, había sido testigo silencioso de todas las maquinaciones de Carmela a lo largo de los años. Probablemente incluso la ayudó a falsificar los documentos después de la muerte de Eduardo. Y ahora, al final de su vida, había decidido cobrar por su silencio. Necesitamos confrontarlo, decidió Alejandro. Pero con cuidado. Si es culpable, podría destruir evidencia crucial. Elaboraron un plan. Lucía invitaría al licenciado Vega a la hacienda con el pretexto de necesitar asesoría sobre las propiedades personales de Carmela. Mientras tanto, Alejandro y Diego revisarían los registros financieros buscando pruebas concretas de su participación. Rafael, junto con Javier Velázquez, visitaría a Carmela en el hospital, esperando que recuperara la conciencia nuevamente para confirmar sus sospechas. La trampa estaba tendida. Pero como suele suceder con los planes cuidadosamente elaborados,
El destino tenía otros designios. Esa noche, mientras trabajaban en sus respectivas tareas, una llamada del hospital trastocó todo. Doña Carmela Montoya había fallecido sin recuperar nuevamente la conciencia. El licenciado Vega llegó a la hacienda no para una reunión con Lucía, sino para dar el pésame oficial y comunicar los siguientes pasos legales. Parecía genuinamente conmovido por la muerte de Carmela, algo que desconcertó a los hermanos que ahora sospechaban de él. Durante el velorio, celebrado en la capilla privada de la hacienda, los 4 hermanos observaban discretamente al notario, buscando signos de culpabilidad o nerviosismo. Pero Vega mantenía la compostura estoica del profesional acostumbrado a lidiar con la muerte. Fue después del entierro, durante la lectura formal del testamento, cuando la verdad finalmente emergió. Entre las disposiciones finales de Carmela había una carta sellada dirigida exclusivamente a sus hijos. El licenciado Vega se la entregó a Alejandro con manos temblorosas. Su madre me pidió que les entregara esto en privado, después de su funeral, explicó, retirándose discretamente. La carta contenía la confesión completa de Carmela, pero con un giro inesperado. El verdadero chantajista no era Ernesto Vega, sino el propio Francisco Montoya, su esposo y padre de los 4 hermanos. Su padre no murió de cáncer como les hice creer, revelaba la carta. Está vivo, viviendo bajo otro nombre en Mérida. Cuando descubrió la verdad sobre Eduardo años después del accidente, me amenazó con denunciarme. Acordamos un divorcio secreto donde él fingiría su muerte y yo le pagaría por su silencio eternamente. La conmoción fue total. Su padre, a quien habían llorado 15 años atrás, no solo estaba vivo sino que había estado extorsionando a su madre todo este tiempo. Este último año aumentó sus demandas inexplicablemente, continuaba la carta. Creo que su nueva familia necesita dinero. No pude seguir pagando sin arriesgar la empresa. Mi enfermedad es resultado del estrés y la culpa acumulados durante décadas. La carta finalizaba con una petición desconcertante: no lo busquen por venganza, sino para salvar la empresa. Francisco tiene acciones al portador que nunca transfirió. Sin ellas, perderán el control de Tequila Montoya independientemente del dinero que reúnan. Los hermanos se miraron, aturdidos por esta nueva revelación. Su padre vivo. Su madre asesina. Su legado construido sobre mentiras. Y ahora, la salvación de la empresa dependía de encontrar al hombre que los había abandonado y extorsionado. ¿Qué hacemos?, preguntó Diego, todavía procesando la información. Lo encontramos, respondió Alejandro con determinación. No por venganza, como dice mamá, sino por respuestas. Y por esas acciones. La búsqueda de Francisco Montoya los llevó a Mérida, donde descubrieron que vivía bajo el nombre de Gustavo Herrera, casado con una mujer local y con 2 hijos adolescentes. La confrontación fue intensa pero reveladora. Francisco / Gustavo, envejecido pero reconocible, no mostró remordimiento. Admitió haber descubierto el crimen de Carmela por accidente y haber usado ese conocimiento para asegurar su libertad y una vida cómoda lejos de ella. Nunca quise ese matrimonio, confesó con frialdad. Carmela era obsesiva, controladora. Cuando descubrí que había matado a Eduardo, vi mi oportunidad de escape. ¿Y nosotros?, preguntó Lucía con voz temblorosa. ¿Tus hijos no significamos nada? Los quería, respondió, con un atisbo de humanidad. Pero Carmela los moldeaba a su imagen. No podía soportarlo. Eventualmente, llegaron a un acuerdo. Francisco entregaría las acciones a cambio de un pago final que aseguraría el futuro educativo de sus otros hijos. No habría reconciliación, solo un cierre a décadas de mentiras. De vuelta en Jalisco, los hermanos Montoya enfrentaron otra decisión crucial. ¿Qué hacer con Javier Velázquez, el hijo legítimo del verdadero fundador de la empresa? Tras largas deliberaciones, decidieron ofrecerle un lugar en la empresa y una compensación por la herencia que le fue robada. Para su sorpresa, Javier solo aceptó un porcentaje minoritario de acciones y el compromiso de continuar los proyectos comunitarios que su padre había soñado. No busco venganza ni riqueza, explicó. Solo justicia y honor para el nombre de mi padre. 6 meses después, Tequila Montoya renacía bajo nueva dirección. Los 4 hermanos, cada uno aportando sus talentos particulares, habían reestructurado la empresa, pagado las deudas y establecido una fundación benéfica a nombre de Eduardo Velázquez. La oficina principal,
una vez dominio exclusivo de Carmela, ahora albergaba una mesa redonda donde los 4 hermanos y Javier tomaban decisiones conjuntamente. Sobre la pared colgaba un retrato restaurado de Eduardo Velázquez junto al escudo original de la destilería. «Es extraño», comentó Rafael una tarde, mientras degustaban una nueva mezcla de tequila añejo. «Mamá creía que su cláusula de unanimidad nos destruiría, que no podríamos trabajar juntos. Pero en realidad, nos salvó. Nos obligó a escucharnos por primera vez», asintió Lucía. «Quizás siempre supo que era la única manera. O quizás solo fue su último intento de control», sugirió Diego, aunque sin la amargura de meses atrás. «Pero logramos algo que ella nunca pudo, gobernar con honestidad». Alejandro, generalmente reservado con sus emociones, levantó su copa. «Por Eduardo Velázquez, cuya visión finalmente se realiza. Por Javier, quien nos enseñó que la justicia no siempre requiere venganza. Y por nosotros, que descubrimos que la verdadera fuerza de la familia no está en los secretos compartidos, sino en la confianza ganada». Mientras brindaban bajo el retrato de un hombre que nunca conocieron pero cuyo legado ahora honraban, los hermanos Montoya comprendieron una verdad fundamental: los imperios construidos sobre mentiras eventualmente colapsan, pero los reconstruidos sobre verdades dolorosas pueden perdurar generaciones. La sombra de Carmela Montoya seguiría presente en los pasillos de la hacienda y en el sabor distintivo de su tequila. Pero ya no era la sombra opresiva del secreto y la manipulación, sino el recordatorio constante de que incluso los fundamentos más oscuros pueden dar lugar a nuevos comienzos si se tiene el valor de enfrentar la verdad. Y mientras el sol se ponía sobre los campos de agave azul, tiñendo el horizonte de oro y carmesí, parecía que hasta la tierra misma celebraba este nuevo capítulo en la historia de una familia que, tras generaciones de mentiras, finalmente había encontrado su verdadera esencia. Si esta historia de secretos familiares y redención te conmovió, comparte en los comentarios cómo crees que reaccionarías al descubrir que tu legado familiar está construido sobre mentiras. ¿Elegirías la verdad dolorosa o la cómoda ilusión? No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más relatos que exploran las complejidades de la familia mexicana, donde el poder, la tradición y la sangre se entrelazan en historias que te dejarán sin aliento.